Hola, ¿qué tal? Saludos a toda la comunidad de Endolab en América Latina y en el mundo. Para mí es un honor y un placer estar nuevamente aquí reunidos en torno a este ambiente académico. En compañía del doctor Alejandro Goldsmith desde Argentina estaremos presentándole este nuevo formato de evento Endolab, que es Endolab Series. Endolab Series es una apuesta para llevar la educación continua a toda la América Latina. En este caso en particular nos estaremos discutiendo tópicos muy técnicos acerca de la revascularización femoropoplitea, la enfermedad femoropoplitea. Nuestra idea es mostrar aspectos de experiencia personal en cada país, con los recursos que tenemos, con los recursos que contamos, y hacer una especie de discusión en el sentido de que nos enriquezca cada uno de conocer experiencias de otras latitudes y compartir diferentes modos de hacer las cosas, básicamente. No vamos a discutir tantos aspectos de literatura médica, ni de estudios, ni de evidencia clínica. Vamos un poco más allá acerca de la experiencia de cada país y de cada médico en sus respectivos centros médicos. Así que me estará acompañando el doctor Alejandro Goldsmith. Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola Carlos, ¿cómo estás? Un gusto estar compartiendo con vos esta nueva serie y como habías dicho, el objetivo de acá justamente no es estar evaluando o estar viendo lo que se hizo, sino la pregunta fundamental es cómo. Y entender que existen realidades distintas en los países de Latinoamérica, existen distintos protocolos, formas de acción por cada hospital. Entonces la idea es poder de alguna manera tratar de ver las distintas visiones y ver cómo lo hace un centro, cómo lo hace un país, entender sus realidades con un mismo objetivo, que es justamente ayudar al paciente. Perfecto. Hoy nos estará acompañando, vamos a traer dos maravillosos presentadores de caso. En primer lugar, quiero presentar al doctor Luis Fernando García. Él nos estará compartiendo su experiencia con revascularización femoropoplitea. El doctor Luis Fernando García es un cirujano vascular colombiano, trabaja en el Hospital Militar Central y en la clínica de Marley, en la clínica Colsubsidio, en Bogotá. Él nos estará presentando su experiencia con diferentes escenarios de la revascularización femoropoplitea. Y tendremos hoy también el privilegio de contar con un panel de comentaristas. Está la doctora Gloria Salazar, que nos está acompañando desde Estados Unidos. La doctora Gloria Salazar es radióloga intervencionista, es profesora asistente de Harvard Medical School y del Massachusetts General Hospital. Así que la doctora Gloria nos va a aportar en el comentario de estos casos. También estará con nosotros el doctor Manuel Hosman. El doctor Manuel Hosman es cirujano vascular en Bogotá. Él trabaja en la Clínica Universitaria Colombia como cirujano vascular y en la Clínica Mediláser también estará aportándonos sus comentarios acerca de este que es digamos, un segmento anatómico muy importante, de mucho volumen en nuestros pacientes. Y Alejandro va a presentar al otro presentador de caso y a los demás panelistas. Perfecto. Bueno, tenemos la suerte de estar con Brian Donato, que está reincidiendo por segunda vez como padre, así que felicitaciones justamente por el nacimiento. Y Brian que es cardiólogo intervencionista, está muy dedicado a la patología coronaria y está haciendo un gran esfuerzo en llevar adelante todo un empuje, todo un centro en el Hospital Británico de Buenos Aires, en todo en referencia a la patología vascular periférica. Pero bueno, sin más, vamos para adelante, Carlos. Vamos con el primer Perfecto, caso. perfecto. Así que el formato que vamos a desarrollar es un formato de la presentación del caso. Al final haremos la discusión y proseguiremos con el segundo caso de Brian. Así que vamos a ver lo que nos tiene el doctor Luis Fernando García. Buenas tardes, buenas noches a todos. Primero que nada, agradecimiento a toda la comunidad Endolab, a Alejandro Goldsmith en particular, por esta invitación, por dejarme ser parte de ustedes y por compartir lo que nosotros hacemos en nuestro centro desde hace mucho tiempo y bueno, empezar a mostrarlo hacia afuera y discutir entre nosotros
este bonito caso. En realidad, cuando Ale nos invitó, me pidió hacer de un caso, no el caso más complejo ni el caso más difícil que se presenta muy infrecuentemente, sino mostrar un caso de todos los días para ver de qué manera se trabaja y el por qué. Básicamente, cuando uno habla del por qué hacen las cosas, hay que basarse básicamente en tres cosas. Primero, el aval científico, la evidencia que nos avale a lo que nosotros estamos haciendo. Luego nos basamos en nuestra propia experiencia, en nuestro propio centro. Después vamos a hablar un poquito de la experiencia nuestra, que puede ser compartida o no con diferentes centros. Y por último, algo no menor en nuestra región, en Latinoamérica, también en la Argentina, la realidad en que vivimos aquí a 10 minutos de diferencia o cruzando una avenida, las realidades pueden ser muy distintas. En un lado podés estar en Estados Unidos con Gloria o podés estar en el medio de África y estamos a 5 minutos de taxi. Y eso influye mucho al momento de planear una intervención, porque no todos contamos con todo dentro de la sala y a veces, si no planeamos todo de antemano 2 o 3 veces, tenemos que volver a reintervenir a un paciente cuando en realidad no es necesario. Bueno. Exacto. Brian, recién lo que comentaste un poquito es el espíritu de este tipo de actividades, es poder ver eso, es tener qué herramientas contamos, las diferencias entre un centro y otro, y seguramente las realidades que tiene Gloria en Estados Unidos van a ser distintas a las que tenés vos en tus 2 hospitales que estás trabajando, y posiblemente totalmente distintas a las que trabaja Carlos. Pero el resultado, al fin de cuentas, va a ser el mismo, va a ser seguramente excelente, y ahí es donde nos tenemos que focalizar. Bueno, si la presentación me deja, perdón, un segundo. Bueno, más que nada, de vuelta a la presentación. Yo soy el doctor Brian Donato, soy staff del Servicio de Hemodinamia y Cardiología Intervencionista, encargado más que nada del área de vascular periférico del Hospital Británico de Buenos Aires, pero vengo de la rama cardiológica, no soy cirujano como otros colegas que nos acompañan. En este caso voy a mostrarles un caso dedicado fundamentalmente a la reversión en el territorio femoral, pero es una paciente con un approach multinivel, es una paciente claudicante, que vino derivada del servicio de hemodinamia, con antecedente de hipertensión, dislipémica, tabaquista severa en la actualidad, diabética, no insulino requiriente, con antecedente de cardiopatía isquémica, ya revascularizada por hemodinamia en el 2009, 70 años y claudicante. Esta paciente estaba en seguimiento por el servicio de cardiología, medicada, no de manera completa si pensamos desde el punto de vista vascular periférico, pero sí para su patología coronaria, con aspirina, con losartán, con bisoprolol, y con estatinas con simvastatina 40 miligramos. En el servicio de hemodinamia contamos con un hospital de día que básicamente lo que hace es detección a aquellos pacientes con factores de riesgo, detección temprana de enfermedad vascular periférica, y en base a eso se va derivando para todos los lados que lo requiera, tanto para el cardiólogo intervencionista, para el cirujano, para el traumatólogo, en el caso de pie diabético, y para el endocrinólogo. En este caso es una paciente con claudicación intermitente, Fontaine 2B, Rutherford grado 1, clase 3. Ella básicamente no podía caminar 200 metros, que tenía que detenerse por dolores a nivel de muslo, glúteos y pantorrillas, o sea, tenía una claudicación alta en 2 niveles. Se le hace un Doppler que tiene flujos monofásicos a nivel de arteria femoral superficial derecha y flujos bifásicos en izquierda. Ya tiene comprometido con el Doppler en los 2 territorios, predominantemente del lado derecho. Le hacemos un AVI, que esto lo usamos como seguimiento pre- y post-revascularización. Es un caso reciente, no voy a tener el AVI post-revascularización, lleva menos de un mes, pero vemos que el AVI es patológico bilateral a predominio también, como muestra nuestro Doppler, del lado derecho. En base a esto, la paciente se decide, bueno, el laboratorio que es normal, en base a esto decidimos realizar la arteriografía primero diagnóstico. Sé por ahí que en muchos centros ya llegan al laboratorio de hemodinamia con el diagnóstico o tomográfico o por resonancia hecho y se maneja de manera directamente terapéutico. Nosotros por ahora decidimos tratar el diagnóstico, confirmar el diagnóstico mediante angiografía, mediante arteriografía, y posterior al mismo, en un segundo tiempo, planear el tipo de revascularización. Ahí, Brian, hay una pregunta, más que todo para Gloria, porque justamente lo que estás comentando, hay ya varios centros, prácticamente la angiografía diagnóstica no existe más. ¿Cuál es la experiencia de ustedes, Gloria? ¿Están realmente haciendo angiografía diagnóstica o ya directamente tienen los estudios previos como para poder abordar al paciente, ya sea por cirugía o por vía endovascular?
Sí, de verdad, muchas gracias por tenerme. Y solamente decir que Brian, me parece que usted es un doctor completo porque obviamente que disparidades existen no solamente en el país de ustedes, pero también aquí en Estados Unidos. Tenemos una tasa muy alta de amputaciones en los hispánicos en los pacientes que son negros. Y yo creo que eso se debe mucho al hecho de que los pacientes no tienen detección precoz, como usted está demostrando ahí con su centro, y también porque los pacientes no tienen, aunque tengamos bastante tecnología, los pacientes no tienen acceso a los servicios de endovasculares. Entonces eso todavía es una realidad en Estados Unidos. Y bueno, estamos trabajando en esto. A lo que se refiere a los estudios diagnósticos, sí, nosotros utilizamos mucho la resonancia y también la tomografía, pero como todos sabemos, estos pacientes tienen mucho daño renal y nos limita también esto de estar haciendo estudios. Tenemos protocolos con bajo uso de con volumen de contraste bajo o para que para que el riñones no se afecte mucho. Y a veces tenemos que ir a la angiografía directamente sin estudios preliminares, pero en general intentamos hacer una tomografía, una CTA, una tomografía angiográfica antes de ir al procedimiento. Sí. Una pregunta, acá la angiografía, o sea, el CT angiografía, ¿a vos te permite para hacer diagnóstico de lo que tiene el paciente o para planificar la estrategia del paciente? Es más para planear, porque la verdad es que la parte fisiológica de los estudios ultrasonográficos yo creo que es lo que te determina lo que está pasando con el paciente. Lo que hacemos es intentar ver por qué lado, cuál es el acceso femoral, o si vamos a usar brachio, o si vamos a usar el acceso pedal, pero igual yo creo que está más en el planeamiento. Si tenemos que usar kissing stents, dependiendo del nivel de la lesión arteriográfica. Pero no todos los pacientes a veces tienen esto, ¿no? A veces tenemos pacientes que estamos limitados porque no pueden hacerse una CTA. Claro, sí. Una alternativa válida en estos casos no es esta paciente porque no tenía daño renal, es la utilización de angiografía con CO2, el angiodroid. No está muy utilizado acá, también por una cuestión de costo, pero también es una alternativa válida, sobre todo en pacientes diabéticos y en pacientes con isquemia crítica, que son los más enfermos, los que vemos con riesgos de amputación, no tanto los claudicantes, que son quienes más se pueden llegar a beneficiar con esto. Hoy nosotros hacemos el diagnóstico, como bien dijiste, es previo, es en el consultorio. Yo ya sabía que esta paciente tenía enfermedad multinivel, pero la arteriografía es el método de elección hasta hoy para el planeamiento para la posterior revascularización. En base a este estudio que les voy a mostrar hoy en parte, es cómo nosotros planeamos una revascularización en un segundo tiempo. ¿Sí? Aquí detuve el video para que vean que la paciente tenía una enfermedad en ambas ilíacas primitivas, tenía una placa disecada sobre el origen de la primitiva derecha con un gradiente de presión de 45 milímetros de mercurio y poquito más abajo una segunda placa que tenía 25 milímetros de mercurio de gradiente, pero muestro que es un poquito más abajo para que vean después lo que nos terminó pasando cuando uno decide cómo abordarlo, ¿no? Bueno, seguimos un cachitito, le vamos a mostrar el territorio femoral derecho. Es una corrida con cine donde se ve una lesión suboclusiva a nivel del hunter, de la femoral superficial, una profunda permeable y no muy grande y 3 vasos de salida abajo permeables. A veces cuando, esta es la foto de la lesión, que si bien no es una oclusión total, es una lesión suboclusiva, se comporta como una lesión porque ya uno ve tantas ramas colaterales que el vaso se termina llenando desde distal por toda la colateralidad que viene de la profunda, que es una profunda no muy grande en una paciente de contextura mediana. Y acá es cuando nos planeamos estrategias, si resolver los dos territorios a la vez, si optimizar tratamiento médico, porque la paciente se continuaba fumando, la paciente se le podía cambiar el tipo de betabloqueante a un bloqueante más específico, con utilización de óxido nítrico, como puede ser el nebivolol, le faltaba cilostazol. Creímos nosotros que ya con tanto tiempo de claudicación y demás, había que ir hacia un tipo de tratamiento, o tratamiento endovascular del territorio ilíaco y posteriormente del territorio femoral, que eso fue más que nada lo que apostamos. ¿Se puede tratar los dos territorios juntos? Sí, teníamos una difusión de accesos en esos casos, deberíamos haber ido por vía humeral para llegar a ambas ilíacas y hacer un acceso anterógrado femoral para tratar esa femoral en ese mismo tiempo. Nos pareció mucho contraste. Y otra cosa que a veces uno
intenta ser menos invasivo, más allá que uno se dedica a esto, es, bueno, por ahí le revascularizo el territorio superior y la profunda después le alcanza para compensar su lesión femoral y la paciente no claudica más y no va a un tratamiento del territorio femoral. Bueno, nos arriesgamos un poco a eso, tratamos el territorio ilíaco y la revaloramos para ver si necesitaba o no terminar de un tratamiento endovascular en su territorio femoral. Generalmente es una postura personal, lo que termino haciendo yo al momento de ir hacia la implantación de un stent y de hacer un tratamiento terapéutico en cuanto a los accesos. En este caso, como íbamos a tratar las dos ilíacas, hicimos un acceso bilíaco y no utilizamos acceso radial o humeral. Siempre vamos con un French más de lo que dice el stent, para posicionar el stent y después poder inyectar. A veces uno utiliza el mismo frenchaje que el stent, después lo posiciona, el paciente se corrió, se nos movió el arco y no tenemos manera de poder inyectar, de poder visualizar, hay que sacar el stent, volver a medir, subir un balón. Acá es un stent que iba por 7 French y como íbamos de los dos lados, utilizamos 7 French, no fuimos a 8. Eso teniendo en cuenta los accesos, que son accesos que íbamos a tener que volver a reutilizar en unos días en caso que la paciente continúe claudicando. Así que pusimos, como dijimos que antes la lesión en la ilíaca izquierda era un poquitito más abajo, dijimos no vamos a hacer una neocarina, inyectamos del lado izquierdo, ponemos del lado derecho y luego hacemos viceversa. Pusimos el stent del lado derecho, vemos el control, quedó muy bien, posicionado sobre el origen. Es un stent de 9x57, un stent expandible por balón de 7 French, pero cuando fuimos a poner del lado izquierdo y la dilatamos, la arteria se disecó y terminamos haciendo prácticamente una neocarina. Así que lo que planeamos de entrada, de decir no vamos a hacer una neocarina, bueno, posteriormente la ilíaca en la dilatación con el balón se nos disecó un poquito y terminamos armando prácticamente una neocarina en su bifurcación aórtica. Brian, una pequeña intervención. Aquí en la audiencia seguramente habrá muchas personas que entrarán a preguntarse si vale la pena revascularizar o no en el paciente claudicante, pero vuelvo al mismo tópico con el que Alejandro y yo iniciamos este evento, y es, aquí no vamos a discutir indicaciones ni nada, vamos a irnos solamente a la parte técnica, y en aras de irnos a la parte técnica te voy a pedir si puedes pasar la angiografía inicial. Mientras que tú la ubicas, yo voy a ir diciendo lo siguiente. Claro que hay muchos detractores de realizar angiografía diagnóstica, pero nosotros estamos en una realidad latinoamericana y la realidad latinoamericana nos pone en este escenario. Déjamela ahí un segundito para ahora comentar algo a un aspecto imagenológico. La realidad latinoamericana, y seguramente Manuel Hosman cuando se integre nos va a poder aportar algo de esto, es que a veces estamos en sitios donde no disponemos de los insumos necesarios para hacer la intervención terapéutica en ese mismo momento. Si nosotros estamos en una institución y Manuel tiene la oportunidad de trabajar en 2 instituciones, seguramente una que tiene todos los insumos que se necesitan para el paciente que venga y otra institución en la cual hay que programar la parte terapéutica porque no está la totalidad de los insumos disponibles en cuanto a balones y stents. De manera que la angiografía diagnóstica en muchos países se convierte en un requisito para saber qué voy a necesitar, qué voy a usar para mi angioplastia. No estoy en favor de que el estándar sea hacer 2 procedimientos, uno diagnóstico y uno terapéutico, pero abro la discusión con Manuel y me gustaría integrarlo para ver qué piensa de este tópico en especial. Hola Carlos, muchas gracias primero por la invitación, a todo el grupo Endolat muy agradecido por compartir con ustedes. Y pues efectivamente lo que dice Carlos es muy cierto. Uno en algunas oportunidades pues no tiene todos los recursos, por desgracia, en la sala en el momento. Y yo creo que sí es muy útil la geografía para uno hacer un planeamiento y no tener que, pues sobre todo no tener sorpresas durante el procedimiento o malos ratos o pensar en hacer cosas no tan, ¿cómo se dice? Tal vez no tan bien, precisamente por la falta de un insumo o por la falta de un stent o la falta de una guía y pues a veces tenemos que definitivamente hacer la geografía diagnóstica para ir preparados frente a este tipo de eventos. Obviamente eso depende del sitio en el que estemos en el momento, de la institución que nos brinde o no todos
los recursos, pero pues como ya lo han dicho algunas instituciones, algunas partes, pues no hay forma de tener un almacén con absolutamente todos los recursos, toda la indumentaria que uno quisiera para ese tipo de pacientes. Entonces, pues sí, usualmente hacemos angiografía diagnóstica. Cuando me enfrento a una enfermedad ortoilíaca, como es este paciente, a mí sí me parece útil el uso de angiografía, de tomografía, angiotomografía, sobre todo para evaluar un poco mejor las ilíacas y la aorta, porque puede ocurrirle que uno tenga de pronto sorpresas al momento de hacer la angiografía, como pues les pasó en este caso, que tenía una disección en la ilíaca común, y eso pues efectivamente puede generar o puede terminar en otro tipo de materiales o otro tipo de intervenciones un poco más grandes. Entonces, digamos, en estos casos a mí yo sí prefiero usualmente hacer una angiotomografía asociado algunas veces a la angiografía, o solamente la tomografía cuando sospecho de una enfermedad ortoilíaca. Por otro lado, me parece que es muy útil en estos pacientes el uso del IBUS. Yo no sé, pues yo en algunas instituciones tengo la oportunidad de usar IBUS, y me parece que el IBUS es una herramienta que es muy útil y que al mejor tratamiento y de pronto al mejor dispositivo que uno pueda usar al paciente. Y eventualmente hasta uno puede usar un IBUS pre-intervención para definir ese tipo de cosas, pienso yo. Bien, y agregando a lo que decía Carlos, a veces uno puede contar con todos los materiales, pero por un tema de aseguradora o de seguros médicos, uno tiene que pedir previa autorización. A veces es mejor pedir de más y después devolver un stent que no usamos a poner uno que tenemos, contamos en un caso de no emergencia, y luego te digan no te lo autorizo, el stent ya está puesto. Muchas veces uno tiene que pedir autorización antes de hacer, por lo menos en los medios en los que uno se desenvuelve ordinariamente. Claro que sí, Brian, completamente de acuerdo. Mira, yo te pedí que me devolvieras a la angiografía inicial porque yo veo dos cosas en esa bifurcación aortoilíaca. La primera es que tiene una lesión en la ilíaca común derecha, que aparentemente parece o una placa ulcerada o un pequeño flap de disección que está acompañando una lesión estenótica. Entonces, varias consideraciones, y no sé si Gloria me apoya en esto o no. Varias consideraciones. La primera, tenemos una enfermedad que, si bien no es oclusiva, no es totalmente una oclusión, tenemos una enfermedad multisegmentaria. Tenemos el segmento aortoilíaco comprometido por esa estenosis, que a su vez tiene una placa aparentemente ulcerada, versus un flap de disección. Yo no se me ocurre de qué otra forma describirlo. Y tenemos una ilíaca común izquierda que, si bien es cierto, no está tampoco totalmente ocluida, tiene dos lesiones, una en la bifurcación arriba, ¿cierto? Y otra un poco más abajo. En ese contexto abro la discusión y quiero involucrar a Alejandro Goldsmith y a Gloria. Si en ese escenario, teniendo en cuenta que esto va a servir de cabeza de perfusión para intervenciones más abajo, no hubiesen optado en primera instancia por una técnica de kissing stent, para evitarse este tema de los stents ostiales. No sé, Brian, ¿qué pienses tú de empezar una angioplastia ortoilíaca, una neobifurcación con stents ostiales? Nosotros hacemos stents un poco más arriba en técnica de kissing stent para precisamente evitar la hiperplasia miointimal que puede condenar el stent más adelante hacia la restenosis. Sí, estamos discutiendo aspectos técnicos, En este caso, con esa lesión ostial de la ilíaca derecha, es obvio que la lesión viene de la aorta, o sea, la aorta distal está comprometida. Lo planteamos y lo discutimos y lo pensamos también en hacer una neocarina de entrada, ¿no? De ir directamente con los dos stents. La ilíaca izquierda nos dejaba quizás la duda y optamos por eso, en ir un poquito más abajo y no hacer una neocarina. A veces uno trata de no tocar la aorta porque si se nos disecaba la aorta, después el problema era otro. Cuando la aorta distal angiográficamente está bien y el gradiente de presión se da sobre la ilíaca, por eso hacemos los pullback de presiones. Si no tenemos gradiente de presión en la aorta, preferimos no instrumentarla. Si la ilíaca izquierda hubiese tenido la misma imagen de disección que la derecha tan ostial,
me hubiese ido de entrada a una neocarina. La ilíaca izquierda me jugó a decir no, trato de no involucrar la aorta, de no dilatar una aorta, que las paredes de esa aorta no deben ser sanas. Nosotros no usamos IVUS en periférico sin coronario, pero intuimos que esa aorta no es sana, más allá de que el calibre esté conservado, así que decidimos no poner un stent para no complicar una aorta que no lo estaba. Siempre cuando vamos con un claudicante, siempre antes de entrar a la sala digo, vengo con un claudicante, si me va bien, se va sano, si me va mal, se va claudicante, pero no me quiero ir con una isquemia crítica. En estos casos trato de no tocar la aorta, siempre que tratamos un claudicante, tratamos de que siga siendo claudicante en el peor de los casos, pero que no evolucione hacia algo peor. Pero también es una posibilidad, y no estaba mal discutirlo, de hacer una neocarina de entrada. También pensando en esa disección, uno puede decir, vengo desde arriba, desde humeral, para no meterme en la disección y disecar la aorta y dilatar una aorta disecada. Lo hicimos con cuidado y por suerte no pasó. Ahí un poco, Carlos, contestando tu pregunta, voy a ir un poquito más atrás todavía y ahora voy a ir con una visión cardiológica, en donde los cirujanos tal vez no están tan acostumbrados a la utilización de la radial como diagnóstico. Estoy totalmente de acuerdo con Brian, que nuestras realidades hacen que hacer una angiotomografía previo no solo que encarece, sino que entorpece el diagnóstico. ¿Por qué? Porque yo le pido la angiotomografía hoy y posiblemente en 3 meses, con suerte, la autoricen para hacer. Entonces esa enfermedad claudicante seguramente progresó y cuando me traigan el resultado me voy a encontrar con otro tipo de paciente. Entonces, desde el punto de vista cardiológico, uno puede empezar a evaluar todos los estudios que compararon acceso radial versus femoral, y claramente el acceso radial no solo que permite una disminución de la mortalidad, sino una alta precoz, sino que en estos pacientes y en épocas de COVID justamente facilita aún más todo el diagnóstico y tratamiento, porque lo tomo como un paciente ambulatorio, si bien el femoral también, pero el radial es ambulatorio real. Directamente no lo interno, lo tomo como un paciente que está por fuera de la institución, no tengo que utilizar cierres percutáneos y facilita un poquito todo el tratamiento y el diagnóstico. Entonces tal vez acá reivindicar un poco el tema de empezar que los cirujanos empiecen a utilizar más la radial, sacarle el miedo, sacarle ese cuco, porque es fácil de hacer. Y técnicamente, para discutir también me hago una pregunta, posiblemente la respuesta la tengan todos y sea muy fácil. Ya vimos el resultado, vimos que empezó primero por la ilíaca. ¿Hubieran empezado por la ilíaca o hubieran empezado por la femoral sabiendo que es un claudicante, teniendo en cuenta justamente el tema de crossover, si van a tratar una pierna o la otra? Porque una vez que ya tengo puesto un stent, el hecho de hacer crossover hasta que no esté utilizado se puede llegar a complicar el stent. Lo mismo, no vamos a discutir la indicación, sino la técnica. ¿Qué hubiera pasado si tengo que hacer crossover? ¿Cómo voy? ¿Cómo no voy? ¿Lo hago en 2 tiempos? ¿Lo hago en 1? Yo les voy a compartir, estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Yo les voy a compartir que estaba en un panel este final de semana en vivo, en persona, y felizmente podemos hacerlo ahora. Y tenemos un caso muy similar a este, una mujer también con similar lesiones, y yo creo que la mayoría de las personas evitaría extender los stents a la aorta si no hay problema en la aorta distal. Entonces haríamos el mismo approach. Lo otro es la parte de la claudicación que tiene esta paciente, porque obviamente tiene más claudicación en el lado derecho, ¿no? Por los exámenes no invasivos. Correcto. Entonces, sí, entonces, pero la otra parte también es que esta paciente todavía sigue fumando. Sí. O sea, todavía sigue con su... Entonces, yo pienso que es un problema también, ¿no? Entonces, yo hubiera hecho lo mismo, las lesiones ilíacas y de ahí conversar con la paciente y ver qué pasa. Y por el mismo motivo que ya se ha descrito, por qué poner los stents de la manera que fue hecho para poder hacerlo por crossover, por el lado contralateral y tratar la lesión de la femoral subsecuente si la paciente para de fumar. Y lo último que quería aportar es el acceso radial. Sí, es muy interesante, no es difícil, obviamente una técnica un poco diferente, con ecografía se puede accesar, obviamente que tenemos que tener el examen
del arco palmar, de la mano, estar cierto que tiene un arco completo y hacemos el test de Barbeau para ver eso. El único problema del acceso radial es que te limita un poco en el size French que puedes usar. Si quieres usar stents muy grandes, eso es una limitación. Entonces, pero por la parte diagnóstica no hay problema. Ahí quiero, con el buen sentido, disentir un poquito con el test de Barbeau. Actualmente, creo que no, o sea, las actuales guías no lo recomiendan el uso ni del test de Barbeau ni el uso tampoco del Allen test, porque se vio que está demostrado que justamente, independientemente que el resultado dé negativo, el impacto clínico que va a tener el paciente va a ser muy bueno y le está sacando el beneficio. Las últimas recomendaciones en contexto de infarto de miocardio, no estamos hablando de isquemia de los miembros inferiores, lo cual es un error extrapolar data, pero bueno, vamos a cometer ese error. Se recomienda justamente hacer radial, no utilizar ningún tipo de test. Lo mismo, el momento no es el debate ni discutir con Gloria si test sí, test no, es al revés, que exista este debate y que justamente si alguno no sabe en qué consiste el test de Barbeau o el test de Allen, que no sea un impedimento realizarlo o no, sino que sea un motivo para consultar y averiguar. Y este es el objetivo de hoy. Sí, en cuanto a lo que decía Carlos, sabíamos nosotros que este primer approach nos iba a modificar el segundo approach en caso de que tengamos que ir a tratar esa femoral superficial, que es lo que nos llevaba a la charla de hoy. Sabíamos nosotros, la mayoría de los casos los hacemos por vía anterógrada en el territorio femoral, así que no íbamos a usar un crossover, pero sí no podíamos usar en este caso un cierre percutáneo porque pronto íbamos a volver a punzar esa misma femoral. Eso nos iba a impedir la femoral y eso fue una de las decisiones también por la que fuimos con 7 y no con 8. No agregué el French habitual que uno agrega al stem para poder inyectar o para poder hacerlo con más comodidad, como llamamos nosotros. Bueno, esto es lo que le habíamos mostrado previamente, la implantación del primer stem, la implantación del segundo. Esto quedó bien, la paciente mejoró sus síntomas glúteos, mejoró parcialmente su claudicación, pero su miembro derecho continuaba claudicando. La paciente continuaba fumando, pero es una paciente de la vida real, como llamamos nosotros, no de las presentaciones ni de los papers que son pacientes ideales, ¿no? En este caso, 15 días después de este primer approach, se decidió ir hacia un segundo approach para tratar la femoral superficial derecha. Esta es una imagen ya con la punción anterógrada, donde vemos, no se ve la femoral profunda porque la punta del introductor está sobre la superficial y vemos prácticamente esta lesión suboclusiva. En este caso, tratamos de elegir un dispositivo de menor perfil para poder volver a punzar con menor riesgo esta femoral que había sido intervenida 15 días antes, que tenía un eco posterior que estaba bien, no había complicaciones, no había hematoma del sitio de punción ni pseudoneurisma, pero era una segunda punción, sí. Si mal no recuerdo, justamente ese día estuve desayunando con vos el día que hiciste este procedimiento y lo estuvimos viendo. Es correcto. La paciente es una paciente de mediana contextura de nuestro medio habitual. Cuando pusimos la guía del introductor, el introductor 5 French, la vimos que la guía corría perfecto, dijimos, bárbaro, estamos en la femoral superficial, sorpresa, te da la vida, estábamos en una femoral profunda. Exactamente, ahí quería llegar. Con la paciente ya punzada, en esos casos tratamos de no volver a punzarla, de no perder ese acceso que teníamos. Y bueno, nos costó un poquito, tuvimos varias alternativas. Lo primero que no hicimos es sacar esa guía que teníamos en la femoral profunda. Planeamos una posible alternativa, de darle una perforación lateral al introductor para pasar una segunda guía, para no perder el acceso. Pero bueno, inyectando a través del dilatador del introductor, pudimos ver que la punción estaba bien en la femoral común, retiramos y pudimos reencauzar hacia la femoral superficial. Con esto quiero hacer una pregunta muy rápida al resto del panel. Teniendo en cuenta justamente, tenemos ricos y tenemos también países pobres. ¿La punción anterógrada, guiado por ultrasonido, sí o no? Totalmente.
Sí. Yo pienso que uno a veces, por de pronto, por agilizar un poco las cosas y de pronto uno empieza a coger un poco de habilidad con respecto a las punciones y pues usualmente salen bien, pero uno poco a poco se va dando cuenta que claramente la ecografía facilita y evita ese tipo de problemas, que le garantice que uno esté en la femoral común y le garantice que uno se vea la femoral superficial, y eso al final pues puede prevenirle una complicación grave a un paciente, una fístula, una lesión inadvertida en la femoral profunda. Entonces yo sí pienso que la ecografía es indispensable para ese tipo de punciones. Eso es un dato sumamente importante porque todavía no se está utilizando de forma masiva por los costos. Los costos es simplemente comprar el equipo, no todos tienen la posibilidad. Y el segundo punto es la barrera del desconocimiento al uso. Yo coincido con vos, en el servicio donde estoy no tenemos ultrasonido, después de mucho pelear pude llegar a conseguirlo, pero es todo un tema también empezar a usarlo de manera sistemática. Pero sí, yo creo que el utilizar un ultrasonido no solo que está indicado, sino que también se evita esta tasa de complicaciones. Sigamos. Sí, estoy de acuerdo. Se punzó la femoral común en este caso, pero la guía se dirigía hacia la profunda. La utilización de ultrasonido es recomendable. No lo hago de rutina, lo tengo que pedir de manera especial para ciertos casos. Me lo reservo para los approach retrógrados, pedio, tibial posterior, que en esos casos sí lo uso, pero es una cuestión de uso, costumbre y disponibilidad, pero la indicación claramente está y nadie puede discutirla, ¿sí? Bueno, en este caso, como le contaba, fuimos con un dispositivo de 5 French, con una guía 0.18, para atravesar esta lesión por vía anterógrada, y pusimos un baloncito de 5x80, que pasa por 4 French, con el balón pudimos, ahí van a ver cuando dilata. Y bueno, y acá viene la discusión, ¿no? Nosotros previamente a esto lo planeamos con stem y a la paciente se le pidió un stem. Y de hecho fuimos y le pusimos un stem, más allá del resultado previo a la colocación del stem. Uno puede decir, bueno, uno siempre escucha que si no es una oclusión se la puede balonear y en periférico andan bien, basado vaya a saber en qué, pero uno siempre tiene, cuando empieza a hacer periférico, dice, bueno, no poner tanto stent, no dejar tanto metal en las arterias femorales, son stent largos, son stent más gruesos que los coronarios. Lo cierto es que nosotros, basado, como les comentaba antes, no solo en la evidencia, sino en nuestra propia experiencia, algo que vamos a presentar posteriormente en un congreso latinoamericano este año, sobre 150 casos con un seguimiento prácticamente de 2 años, donde los tenteamos absolutamente a todos. Tuvimos 4 casos de restenosis, 1 fue una angioplastia con balón, y 3 fueron angioplastias con stent que no habían sido en nuestro centro. Una de ellas un stent coronario en una femoral superficial, que no importa, pero se restenosó. Cuando le pones un stent de 3 milímetros a la femoral, generalmente se restenosa y eso nos ocasiona un trabajo extra, pero la verdad que uno piensa en su propia experiencia y la verdad que nos va bien. A 2 años prácticamente no tenemos restenosis con los stent que utilizamos, con el tipo de stent que utilizamos. Son stent convencionales, no ponemos stent de entrada, stent liberadores de droga. De hecho, vuelvo a repetir, son de los 4 casos, propio fue uno que fue con balón, el otro fue un stent coronario y los otros 2 fueron 2 stent liberadores de droga, uno en full poplitea y otro en superficial que hizo una fractura y se los trató con balón con droga en esos casos. Pero bueno, nuestra experiencia y nuestros números, por decirlo de alguna manera, nos avalan a planear una lesión en femoral superficial y estentearla. Y otra cosa que también nos avala es que en el caso que uno pueda decir no la estenteo y la baloneo, si en el momento no queda bien, el stent no está, o el stent no está pero no está autorizado, y hay que volver a llamar a la paciente a una tercera intervención para ponerle el stent, porque la angioplastia con balón que nosotros planeamos no quedó del todo bien porque quedó con una estenosis significativa o una disección estenosante. Entonces preferimos pecar de más y no de menos, tener todo en la sala, tener todo autorizado para la utilización de los casos. Bueno, en este caso ahora voy a mostrar el resultado. Bueno, no mostré el resultado previo al stent, pero ha sido óptimo. Ahí, Brian, creo que Gloria está desesperada por decir algo. Dime. Interrumpe.
No, está bien. Mira, lo que pasó con nosotros con todos estos datos del stent liberador de drogas, de la meta-análisis que se publicó 2 años atrás, después se sacó todos los stents de todos los hospitales y ahora estamos de vuelta con Impact y con todo. Y al final de cuentas estamos siempre haciendo el bread and butter. Estamos haciendo, a veces no utilizamos el stent de liberación de drogas. Hacemos la técnica, solo lo que aprendemos a hacer básico. Pero no, está súper bien el resultado. Nosotros no utilizamos stent con droga, no porque por el metaanálisis, de hecho utilizamos mucho balón con drogas, sobre todo en isquemias críticas y sobre todo en reintervenciones. No utilizamos el stent con droga básicamente porque con el stent convencional no va bien. Básicamente porque las guías nos avalan a poner un stent convencional, los trabajos nos avalan a poner un stent convencional, y en nuestra práctica la tasa de restenosis es prácticamente nula. Son stent de bajo cost, stent de bajo perfil y demás, pero nuestra práctica con un seguimiento de más de 2 años, estoy hablando de más de 100 pacientes, donde a la mayoría se los stentió, la tasa de reintervención es realmente baja. Entonces, al momento de tener que elegir un stent liberador de droga, que aumenta mucho el costo del procedimiento, de las autorizaciones y demás, no tengo en qué sustentarme para decirle, no, mandame un stent con drogas. Si realmente no va bien, las guías también así lo dicen y los trabajos también así lo dicen. De hecho, el TLR en diferentes trabajos muestra que la tasa de permeabilidad es mucho mejor en stent que comparado con balón, ¿no? Obviamente los estudios de stent con droga le dio aún mejor que eso. Pero otro mito previo es que al no estar ocluida totalmente se le puede hacer angioplastia con balón, y uno cuando va a revisar en todos los estudios, en el Absolute, en el Resilient, en los metaanálisis que puede haber en Circulation, un 20%, un 40% de los pacientes incluidos tenían oclusiones. El resto eran pacientes con estenosis femoral y se los estentió y siempre le dio mejor a los pacientes estenteados, más allá que el número con oclusiones no era alto o no era total. Así que una estenosis perfectamente también tiene indicación de estentear. Puedo escuchar a ustedes y puedo aceptar que muchos digan yo les hago angioplastia con balón y andan bien. Lo acepto. Aquí voy a hacer un poco quien ponga el dedo en la llaga. El dedo en la llaga es que aquí en el auditorio, en la audiencia, habrá mucha gente que te dirá, oye, yo no lo hubiera tratado. Esperaría que camine, esperaría que deje de fumar y no lo hubiera tratado. Pero bueno, igual no vamos a discutir aspectos, como digo, lo he planteado, en la primera diapositiva lo he planteado como una de las 3 alternativas. Tratar todo, tratar por partes o no tratar nada y tratarlo médicamente. Vale. Es válido. Vale, pero esa no es el hacia donde va la discusión. La discusión va a un tema técnico, así que nos vamos a ocupar del tema técnico. No tuve la oportunidad de ver la angiografía después del balón solamente. No la he puesto acá en la diapositiva. Pero hay cosas que no han cambiado, ni con el señor Konstantinos Katsanos, ni con el pasar del tiempo. Hay cosas que no cambian, y las cosas que no cambian es que la arteria femoral superficial es un territorio hostil para el metal. ¿Estamos o no estamos? Estoy de acuerdo. Que se hayan desarrollado stents mucho más flexibles, que se hayan desarrollado tecnologías mucho más resistentes a las fuerzas de la arteria femoral superficial, eso está bastante claro. Como también es cierto que la permeabilidad, la tasa de permeabilidad está inversamente proporcional a la longitud del stent. Eso también está claro y no ha cambiado con el señor Konstantinos Katsanos, porque es que ahora nos han dicho que Konstantinos Katsanos partió en 2 la historia de la terapia endovascular. No. Entonces, yo digo que con un stent de este tamaño, tan corto, pues la permeabilidad te lo garantizo que va a ser muy buena a largo plazo. Pero mi propuesta y mi pregunta va en el sentido, ¿alguno de ustedes le hubiese hecho a este paciente solamente balón con droga? Hubiera sido una opción también. A ver, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que dice Brian, pero también tengo una formación, una influencia de que el stent es malo. Entonces tengo algo interno que me dice una cosa y otra, y creo que justamente el intermedio es el balón con droga.
Lo que nos tenemos que plantear acá es cuál es el objetivo de este paciente, qué es lo que queremos tratar, qué es lo que queremos mantener, en qué situación estamos. Una reintervención en estos pacientes no es buena porque ya tenemos la celíaca, ya tiene enfermedad, ya tenemos la enfermedad de la femoral superficial. Sí es cierto que la tasa de permeabilidad o la tasa de reintervención con los stent actuales es mucho mejor que con el balón, y el balón con droga es mucho mejor que el balón solo. Cuando uno compara con los stent con drogas, no hubo tanta diferencia con los nuevos stent que hay de mercado. Entonces, tal vez la estrategia uno podría plantearse balón con droga y stent, como más o menos están en la misma línea. Sí, hay trabajos actuales que utilizan balón, stent y finalizan el mismo procedimiento con balón con drogas posterior a la implantación del primer stent. Y ahí sí hubo una significativa diferencia entre la tasa de permeabilidad a largo plazo. Ahora, hay un punto importante. En un claudicante, ¿es lo mismo una arteria tapada que una arteria abierta? Porque muchas veces ustedes saben que cuando uno evalúa el TLR y la restenosis, al cabo de 12 meses esas curvas se separan y la tasa de reintervención justamente no aumentó, pero porque al paciente se le dio tiempo a hacer un reclutamiento, se lo reeducó, se le sacó el tabaco, se fue muy agresivo con la LDL y las estatinas. Entonces, le permitió al paciente abrir su arteria, salir a caminar, hacer una terapia física y después con el tiempo tuvo una tasa de reintervención. Yo creo que la respuesta no la tiene nadie, es totalmente discutido y es muy bueno que sea discutido. Y acá es lo que queremos ver, cuáles son las realidades. Posiblemente para Brian reintervenir a este paciente sea sumamente complejo porque tal vez el paciente no vuelva, viva lejos, tenga problemas sociales que no le permitan al paciente volver a llegar al médico. Entonces tiene que ir con la mayor estrategia posible como para mantenerla abierta. Pero esto nos lleva a la misma pregunta. ¿Hay tanta diferencia entre balón stent y balón con droga en permeabilidad? No tengo la respuesta. Claro, aquí hay mucha tela para cortar y seguramente habrá muchas opciones entre quienes nos están viendo, nos están escuchando. Cada uno tendrá un approach diferente de este tipo de lesiones. Está descrito también desde solo POVA, ¿cierto? Con lo cual, si el resultado es bueno, me quedo tranquilo y me voy a tomar café. En el caso de ustedes, mate. El caso es que se ha descrito desde solo POVA con balón pequeño hasta, por ejemplo, en lesiones concéntricas, en placas concéntricas muy calcificadas, la aterectomía direccional es una buena opción, sobre todo cuando hay lesiones en tándem, ¿verdad? Varias lesiones juntas, aterectomía direccional tipo Turbo Hawk, tipo Hawk One, es una buena opción, y terminarlo con un balón convencional y dependiendo del resultado, la posibilidad o no de un balón con droga y tal. Pero yo sí estoy con Alejandro en el sentido de que entre menos metal dejes, pues mucho mejor si el resultado es óptimo. Pero bueno, vamos a seguir viendo el desenlace porque es muy interesante. Ese tamaño de stent me parece adecuado en aras de conservar la permeabilidad a largo plazo y en aras de evitarle reintervención a este paciente. Adelante, Brian. Sí, volviendo un poquito a lo que decía Ale, en cuanto al cambio de estilo de vida del paciente, lo que nosotros vemos, por lo menos en el seguimiento del programa que tenemos instaurado en el hospital, si bien es un hospital de comunidad y tenemos población cautiva, como nosotros llamamos, los cambios del paciente al estilo de vida que se dan fundamentalmente después de la intervención. Si vos al paciente de entrada solo le decís, mira, tenés que dejar de fumar y tomar esta medicación, la adherencia no es tal como después de haberlo intervenido. Quizás el miedo, quizás el haber pasado por un procedimiento, el haber pasado por una intervención, quizás lo que uno haya hecho también facilita mucho el cambio del estilo de vida del paciente, la adaptación, el cese tabáquico. Eso lo vemos en el seguimiento habitual de todos los pacientes que mejoran mucho, pacientes que si vos lo mandás a caminar no van, pero si lo intervenís, después sí van a caminar y después verdaderamente sí caminan. Y los síntomas mejoran muchísimo. Y en cuanto al balón con drogas, también era una opción hacer el POVA o POVA más balón con drogas. Nosotros nos reservamos el balón con drogas para una reintervención. Si ponemos un balón con drogas y nos quedaba disecada, íbamos a tener que terminar con un stent. Así que nosotros en nuestro planeamiento vamos con el stent y en caso de una reintervención
vamos con balón con drogas. Como le comentaba, en estos 4 casos que reintervenimos en el seguimiento, ahí sí fuimos con balón con drogas para los casos de reintervención. No quiere decir que sea una estrategia única, pero tampoco que sea inválida, es la que usamos nosotros y, bueno, cada uno en la audiencia dirá sí, me gusta o uso otra alternativa terapéutica que tampoco está mal. Así es. Vemos el tamaño del stent que quedó adecuado al tamaño del vaso, es un vaso de 6 milímetros, una paciente de contextura mediana, como repetía antes. Una última arteriografía abajo para ver los 3 vasos de salida, de no tener nada de embolia, y vemos que son 3 vasos sanos, permeables todos. La guía 18 sobre el tronco tibio peroneo allí. Bueno, por último, con un seguimiento a un mes, la paciente con los sitios de punción, tanto derecho como izquierdo, que fueron los 2 abordados, no tiene ninguna complicación, no hizo ningún pseudoneurisma. Los pulsos periféricos son positivos. Tengo una arteriografía anterior que demuestra que no hubo embolia y que quedó muy bien distalmente. Asintomática para claudicación, en seguimiento por neumonología, en seguimiento por endocrinología y en seguimiento en conjunto con todo el equipo interdisciplinario de nuestro abordaje en pacientes claudicantes y con pie diabético. Todavía no tengo el AVI de seguimiento de los 3 meses que habitualmente lo hacemos porque es un caso relativamente reciente. Alejandro es testigo que estuvo desayunando conmigo esa mañana. Y bueno, esto también es muchas veces nosotros extrapolamos desde el coronario y es muy discutido. Algunos dejan un mes, algunos dejan 3 meses, algunos usan anticoagulación con nuevos anticoagulantes posterior al seguimiento. El tema de la doble antiagregación. Probablemente acá somos 5 o 6 más la audiencia. Puedo asegurar que debe haber más de 5 o 6 esquemas diferentes de tratamiento posterior a una angioplastia o una angioplastia con estén periférico. En coronario nadie discute, en síndrome coronario agudo todos dicen 1 año por lo menos y todos le ponemos la doble antiagregación 1 año y acá tratamos de extrapolar. Nosotros usamos 3 meses de doble antiagregación en caso de que no haya alto riesgo hemorrágico. La paciente no lo presentaba, era una paciente relativamente joven, así que generalmente usamos un esquema de doble antiagregación por 3 meses y después simple antiagregación o simple antiagregación más nuevos anticoagulantes en pacientes con isquemia crítica, que no es este el caso. Pero bueno, acá también, como diría otro, escucho oferta, seguramente muchos del panel tengan para decir que usan esquemas diferentes, o un mes, esquemas más cortos o esquemas más largos, o quizás algunos no usen doble antiagregación. No sé cómo lo hacen ustedes, pero es un punto también hostil para discutir. Antes de discutir aspectos del acompañamiento médico de estos pacientes, me gustaría proponer la discusión. ¿Alguno de ustedes hubiese hecho un approach retrógrado en esa lesión femoral? Y lo pregunto ¿por qué? Te pregunto, Brian, si hubieses tenido la posibilidad de hacer tratamiento de esta paciente en un solo tiempo, del segmento aortoilíaco y el segmento femoral, habida cuenta que habías hecho una punción retrógrada de la arteria femoral común derecha, ¿hubieses pensado en un approach retrógrado para esa lesión femoral? Yo tengo una posición personal con respecto a eso, pero escucho opiniones. El approach retrógrado para el territorio femoral lo hemos hecho, está descrito con la técnica Safari, con la técnica Presto y demás. A mí me gusta cuando lo hago lograr un loop por seguridad. En este caso, si hubiese tenido el acceso retrógrado femoral, punzar la pedia no me asegura hacer un loop, no me asegura extraer la guía y puedo asegurar que a veces hay complicaciones con los dispositivos cuando los subís. Si no tenés la guía asegurada desde el otro lado, yo no trataría la femoral. Se puede hacer. También podíamos haber ido por humeral, por ambas 2 humerales, porque tratar las ilíacas por radial o por humeral, por radial no se puede, porque era una paciente que no toleraba 7 French, pero se puede hacer tranquilamente una humeral y vamos a tener que disecar las 2 humerales o punzar las 2 humerales y dejarnos la femoral para, en caso de que querramos hacerlo por pedia, hacer un approach anterógrado y lograr un loop. Solamente pedio para tratar esta femoral en una paciente que no es una isquemia crítica, que no le voy a balonear los vasos infrapatelares, no lo hubiese elegido como primera opción. Hay veces que cuando querés retirar el dispositivo desde abajo, se viene toda la guía. Si no tenés un loop arriba, se te puede pegar el balón, podés tener algún tipo de complicación que requiera una resolución desde arriba, y si ya teníamos los 2 femorales con approach retrógrado,
nos iba a complicar más. Por eso también dijimos, vamos por tiempo, vamos por territorio, y otra alternativa válida era resolver solo lo ilíaco y que la femoral profunda y su caminata y su cese tabáquico mejore la claudicación en la pierna derecha, que esa también era una alternativa que lo planteamos. ¿Tratamos femorales por vía pedia? Sí. ¿Todos? No. Esta tampoco. Pero tratamos femorales por vía pedia, hoy se puede hacer, hay dispositivos 4 French que pasan perfectamente y navegan perfectamente desde vía pedia y podemos estentear. De hecho, el testigo la semana pasada hicimos un stenting de ostium de femoral superficial hasta canal de Hunter con un stent de 200 milímetros por vía pedia, solamente por vía pedia y vía radial, porque era un paciente que no tenía acceso arriba porque tenía también una neocarina, y lo hicimos perfecto, pero era otro paciente, era una isquemia crítica, era otro caso, y era una oclusión total en un paciente que ya tenía un bypass tapado. Entonces, uno arriesga más cuando el paciente requiere que arriesgues más. Cuando el paciente no quema, cuando el paciente no requiere que arriesgues más, someterlo a una intervención de mayor riesgo o a una intervención de mayor fracaso, de mayor posibilidad de fracaso, y que tenga que volver a la sala por decir, mirá, lo que hago yo, por el honor nuestro de decir, mirá, hice una pedia, me parece que no tiene sentido. Si tenemos algo que tiene 98, 99% de éxito, hacer algo que tiene 90%, es sacarle un 8% de posibilidad a un paciente que va a tener que volver después a la sala, y no me parece ética ni moralmente correcto. Si el paciente lo requiere y hay que arriesgar, se arriesga todo. Pero en este caso era un caso de consultorio, era un caso de la vida rutinaria, y creo que tenemos que ir a lo seguro. Te doy mi visión. Y cuando hiciste la pregunta, lo primero que se me vino a la cabeza es una imagen de un monito, y atrás de ese monito la cara de Larry. De Larry. ¿Y por qué? Justamente varias cosas. Primero, la semana pasada en el chat interno de casos en DOLAT se discutió mucho si los pacientes deberían ser abordados si no tenían un tratamiento farmacológico full, que este paciente no lo tenía. Lo mismo, no vamos a discutir el paciente, sino un poco de la estrategia de la pregunta que habrías hecho. Tal vez una opción, como lo mencionó Brian, era haberle hecho a las ilíacas, parar ahí, mandarlo al paciente a hacer toda la terapia de rehabilitación farmacológica y también de ejercicios, y reevaluar a ver qué es lo que pasaba. Y eso me daría tiempo también a permitir cicatrización de las femorales. ¿Por qué? ¿Y por qué se me viene de vuelta la imagen de Larry con el monito? Larry tiene descrito con más de 1.900 pacientes el estudio TAMI, en donde hacía las revascularizaciones por vía pedia teniendo en cuenta las características de placa de la femoral superficial. Si nos vamos a la clasificación, esta es una TASC A, no me acuerdo ahora según los 4 estadios que... Sí, no tenía TAP porque no estaba incluida, pero tranquilamente podíamos haber ido por vía retrógrada, pero esos pacientes de Larry, del TAMI, son pacientes más críticos que esta señora. A eso es lo que iba a ir, exactamente. Y no hubiera elegido tal vez la vía retrógrada, pero ¿por qué? Por falta de experiencia, porque todavía nos falta seguir aprendiendo la vía retrógrada, porque uno hace la punción, sube, recanaliza, posiblemente lo haga en 3 minutos, pero todavía no tenemos los medios para testear, estamos testeando contraflujo. La R recomienda usar el ultrasonido superficial, no tenemos el ojo nosotros acostumbrado. Entonces, para no extenderme en el tiempo, mi respuesta concreta es hubiera ido de vuelta también por femoral, por las características de placa y el contexto del paciente. Bueno, no, la discusión no es básicamente por el tipo de lesión, ni por el CAP, ni nada de eso. Larry Díaz es un defensor de la técnica retrógrada y con su estudio TAMI y tal, pero como dice Brian y Alejandro, son pacientes más del lado de la isquemia crítica, y yo particularmente no hago un approach retrógrado si no tiene un CTO el paciente, ¿sabes? Si es una lesión como estas, que es una lesión estenótica, francamente no pienso que se justifique. Estoy de acuerdo con Brian que se justifique hacer una técnica retrógrada cuando la lucha que vas a tener, la batalla que vas a tener contra el CTO, contra la estenosis o la lesión, no es muy grande. Entonces, si les parece, en aras del tiempo, vamos a ir con el caso del doctor Luis Fernando García para poder discutir más adelante. Así que si está listo el doctor Luis Fernando García, podemos ir con la presentación de su caso.
Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores por invitarme a hablar de este tema y a compartirles algo de cómo lo hacemos y cómo son nuestras preferencias. Les voy a comentar pues un caso en particular, pero idealmente les voy a mostrar algunas de las cosas que hacemos y pues cómo, digamos, es como mi preferencia o la forma como de pronto decidimos hacerlo. En este caso tenemos un paciente de 70 años con una isquemia crítica de más o menos 6 meses de evolución, que venía con dolor de reposo, con esa lesión en el dedo, con un índice tobillo, un brazo de 0,44, un paciente hipertenso, exfumador, que consultó pues por el cuadro clínico que les acabo de contar. Normalmente a estos pacientes nosotros lo que hacemos es hacerles pues un dúplex, le ordenamos el dúplex y se mira cómo está las arterias y con eso generalmente tomamos decisiones. Casi no necesitamos hacerle ningún otro tipo de estudio, pero cuando lo necesitamos pues tenemos algunos otros recursos. En este caso nosotros se le hizo un dúplex al paciente, el dúplex muestra obviamente muestra la lesión que tiene, unas arterias tibiales posteriores y tibiales anteriores con unas ondas pues muy regulares, con ondas monofásicas, y a nivel superior encontramos que teníamos una femoral común abierta y una oclusión de la femoral superficial prácticamente desde el ostium, y unas ondas a nivel de la arteria femoral común, unas ondas posoclusivas sondas posoclusivas, bifásicas, nos hacía sospechar que podía tener una lesión más alta. Motivo por el cual, pues en ese paciente, ya haciéndole el examen, el dúplex, ya teníamos algo definido de que podía tener algo arriba y nuestro abordaje principal iba a ser un abordaje contralateral. Este no es el angiotac del paciente, pero pues quiero mostrarles que también tenemos algún recurso con algunos casos para solucionar a los pacientes. Esta es una muy buena alternativa, nos ayuda a tomar mediciones, distancias y todo, pero como les digo, este no es el angiotac del paciente, solamente les quería mostrar que es un recurso que tenemos cuando realmente con el dúplex no podemos tomar ninguna decisión. En este paciente, en efecto, entramos por el lado contralateral, avanzamos, hicimos el diagnóstico, donde veíamos que tenía una oclusión de la arteria ilíaca y adicionalmente tenía una obstrucción desde el ostium de la arteria femoral superficial y teníamos una recanalización que nos daba prácticamente en la femoral distal poplitea primera porción, y pues realmente los vasos distales no estaban tan malos, entonces teníamos idea de que de pronto no teníamos que hacer nada a nivel distal. Lo que hicimos es entrar por vía contralateral con un catéter Cobra, avanzamos la guía a tratar de cruzar la lesión, y ya cruzando la lesión avanzamos un catéter Flexor, y pues la preferencia de guía que a mí me gusta es la Rohde-Rohner. Aquí vemos la oclusión de la ilíaca externa y al lograr hacer el cruce, pues vemos que teníamos esta lesión ahí con un poco flujo ahí por la femoral superficial. En un principio teníamos en mente solamente tratar la ilíaca externa y en un segundo tiempo, si el paciente ameritaba, pues tratar la femoral superficial, pero pues iniciamos en este caso con unas dilatanangioplastias progresivas, con unos balones que son los Admiral, y avanzamos la guía Rohde-Rohner y la guía Rohde-Rohner se fue por la femoral superficial, entonces decidimos continuar con el abordaje y seguimos hasta la poplitea, pudiendo entrar sin mayores inconvenientes, motivo por el cual pues decidimos hacerle angioplastias progresivas con balones Admiral y Ultraverse, y decidimos en este caso pues colocarle unos Life Stent a la femoral superficial y unos ilúmines a la ilíaca externa. Y esto pues es básicamente como el resultado de lo que nosotros hicimos tanto en la ilíaca externa como en la femoral superficial. Consideramos que fue pues un resultado satisfactorio del paciente. Las imágenes a nivel distal, pues lo que encontramos es que estaba permeable todo, y a nivel de los vasos infrapoplíteos decidimos dejarlo que no teníamos
nada, creo que estaba con unos muy buenos vasos y eso fue, digamos, el resultado final del paciente, creo que es un resultado satisfactorio. El paciente ya ha ido a control, está en muy buenas características, tiene pulsos distales tibial posterior y tibial anterior, entonces estamos satisfactorios con el resultado. Como parte de preferencia, pues normalmente la preferencia depende mucho del paciente, de lo que el paciente tenga, pero cuando voy a hacer abordaje anterógrado, esto me parece importante comentarlo, yo pongo al paciente en posición invertida, como de donde va la cabeza, para que me deje dos cosas. Lo primero, voy a manejar guías muy largas, sobre todo cuando es infrapopliteo, voy a manejar guías muy largas, entonces me sirve para poder extender todas las guías sin que se me contamine y sin estar hacia el lado contrario. Y además me permite que la punción me permita llegar más abajo teniendo un muy buen empuje. Lo que hago para canular la femoral superficial es que por el lado contrario de la guía, que también es una guía blanda, le hago una curva muy similar a la curva de una guía hidrofílica y eso me permite que por duplo yo pueda canular la femoral superficial sin mayor inconveniente. Este es un caso que se hizo anterógrado, son unas fotos de un caso que se hizo anterógrado. Tenía una lesión aquí en la poplitea segunda porción y estas lesiones a nivel de troncos distales que estamos viendo nosotros, para lo cual hicimos solamente angioplastia con balón, logramos canalizar todos los troncos distales y la poplitea distal, y este pues es el resultado, es un resultado pues, muy bueno. Entonces en este caso entramos por vía anterógrada. Y este es el último caso que les cuento que lo entramos hace poco con el doctor Vallejo, incluso estuvimos los dos. Tenemos una oclusión de la femoral superficial desde el osteo, recanalizando aquí en la poplitea, con estos vasos distales que pues realmente podíamos tratar de hacerle algo, y entonces pero nuestro primer objetivo era entrar solamente a solucionar la parte femoropoplitea. Si había algo, pues entrábamos a mirar qué podíamos hacer. No pudimos, después de múltiples intentos, tratar de avanzar por vía anterógrada, motivo por el cual decidimos hacerle una punción retrógrada, logrando pasar con un catéter, una guía 018, avanzamos un Seekers y avanzamos después unos balones ultra, ya hicimos la canulación arriba con el introductor y luego avanzamos pues unos catéteres, unos balones que fueron ultraverse largos, le hicimos angioplastia de predilatación y decidimos preparar la arteria de esta manera para ponerle al final un stent mimético, un supera en la parte distal, y hicimos después un life stent en la parte proximal y creo que nos quedó justo en el sitio donde nos tenía que quedar, y este es el resultado que obtuvimos después de esto. En el llenado tardío, por colateralidad, llenaba la tibial anterior y mostramos que de pronto no teníamos ninguna necesidad de hacerle ningún otro tipo de manejo al paciente, lo dejamos de esa manera. Entonces, en la selección de los pacientes, pues buscamos los pacientes que tienen isquemia crítica, claudicación, que afecta la calidad de vida, tenemos en cuenta todos los factores de riesgo, los síntomas y síntomas del paciente, y los metemos en cualquiera de las clasificaciones que tengamos dependiendo de lo que el paciente presenta. Y como métodos diagnósticos, en nuestra preferencia primero es el duplex, en segundo paso el angiotac, y no, pues generalmente no nos ha tocado hacer resonancia, pero pues digamos que existe como indicación. Lo que hacemos es buscar la indicación del tratamiento de la arteria femoral superficial o de la arteria poplitea, buscando si el manejo es médico, quirúrgico o endovascular. Utilizamos las estrategias del acceso, miramos qué abordaje vamos a utilizar, cómo vamos a preparar el tratamiento, y evaluamos el impacto, depende de la longitud de las calcificaciones, que eso es lo que nos va a dar la estrategia para saber si vamos a hacer o no vamos a hacer fuera de un balón o algún otro dispositivo que nos permita preparar todo. El acceso, como ustedes ya vieron, depende mucho de la localización, de la longitud, y utilizamos pues los introductores y miramos si tenemos que hacer un abordaje anterógrado o retrógrado. Definitivamente tenemos que no hacer una punción distal dependiendo de lo que nos encontremos nosotros. Con respecto a la navegación, preferimos la navegación endoluminal, pero pues si no se puede endoluminal subintimal, o si no hacemos una punción retrógrada, como vimos en todos los casos, como vimos en todos los casos que les mostré. En algunas ocasiones nos ha tocado hacer esto son alternativas en pacientes que están demasiado complejos, pero pues existe también la forma de hacerlo. La preparación de la lesión la hacemos con un balón o con un balón generalmente, en algunos casos de lesiones más calcificadas con scoring balloon o con un aterótomo, un rotares en caso de que necesitemos hacer una preparación adecuada. En este caso es un aterótomo, y así con este paciente preparamos la lesión. Y el tratamiento de las lesiones, pues generalmente nosotros vamos de lo menos a lo más, tratando de hacerlos con balones
el balón medicado, los estén estándares, los estén miméticos, los estén con balón, los estén medicados. Generalmente los balones tienen muy mal porcentaje, hay algunos balones que se pueden utilizar, como en algunos centros utilizan el balón dorado que tiene muy buenos resultados, pero realmente pues acá no contamos con él, entonces nosotros generalmente cuando vamos a hacer balón ponemos balón medicado si es por encima de la rodilla y tratamos de hacer pues como los paso a paso de todos los recursos que tenemos. Estos no son temas pues, de esta charla, pero pues ahí existen muchos estudios, una gran cantidad de estudios sobre las lesiones, sobre cómo tratarlos, sobre cuáles son los dispositivos que utilizamos y cuál es el porcentaje de satisfacción que todos ellos, dependiendo del tipo de lesiones y la longitud que tengan, y cuáles son los porcentajes. Esto, como les digo, no es de acá, pero pues lo tenemos muy en cuenta al momento de tratar a este tipo de pacientes. Los dispositivos pues, que utilizamos en los casos fueron todos los que ven acá, el Rotarex no, pero pues también es una alternativa que tenemos, pero lo que utilizamos son los LightSsustain, las guías de Boston, Seeker, los balones Admiral y los Impact, los Ultraversi, los Lutonix y los Sten superan más el LightSsustain. Esos, digamos que son los recursos que utilizamos, estos son los dispositivos que nosotros preferimos, que los tenemos a disposición. Igual el dispositivo que usted use, lo importante es que lo sepa manejar, que lo conozca y que tenga buenos resultados en sus casos, porque al final lo que buscamos es que si tenemos una lesión, pues el resultado final, lo que buscamos es, independiente de lo que usemos, el resultado final es lo que debe importar. Eso es todo. Muchísimas gracias. Muy interesante la presentación. Se me vino a la mente dos palabras que dijiste con respecto a si lo sabemos utilizar, con respecto también a los casos clínicos, en donde hablaste un poco de los accesos retrógrados, había un acceso que era función del stent, y ahí es donde quiero compartir una inquietud. ¿Qué pasa en los casos complejos cuando uno, después de ver todas las pláticas, vemos todos los cursos de Endolat y siempre está el show y está justamente hacer un acceso retrógrado con cuerdas de manera más compleja, y lo interesante es que se ve fácil y que el operador lo hace fácil, pero uno tal vez no tiene tanta la experiencia? En esos casos complejos, ¿es preferible hacer ese tipo de accesos para esas lesiones? Fíjate, yo me quedo con la frase de Luis Fernando, la última, que, bueno, realmente son dos. Una es que escoge lo que quieras, pero familiarízate con ese dispositivo. Y segundo, lo que queremos es un resultado no tanto angiográfico, sino clínico a largo plazo de permeabilidad sostenida y de un TLR bueno para ese paciente. Hagas lo que hagas, tengas el insumo que tengas, desde una guía hidrofílica hasta un aterótomo, pero que se le brinde la mejor opción al paciente. Hay opciones low cost, pero también hay opciones, digo yo, tipo Abu Dhabi, que a veces no están disponibles en todas las instituciones. La discusión, digamos, que yo me quisiera detener a esta presentación de Luis Fernando, exactamente, es que las lesiones complejas del segmento femoropopliteo dan para todo, ¿cierto? Y dan para extendernos aquí hasta las 12 de la noche. Pero el tema es que en mi preferencia, por ejemplo, no sé ustedes, pero solamente me voy a dedicar a un aspecto técnico. Me dirán que voy directo al grano, pero prefiero así para abrir la discusión. Y yo creo que no todos los aterótomos son iguales y no todos los aterótomos están para todos los pacientes. Y yo creo que los aterótomos debe uno seleccionarlo. Nos inundan la cabeza con mucha presión de la industria de un lado o de otro. Esto es un tema que lo hemos visto, como decía Gloria, cuando hacíamos congresos presenciales, y también lo vemos en lo virtual. En una lesión de estas tipo CTO crónica con calcio, yo no iría con Rotarex, por ejemplo. Tengo mucha experiencia con Rotarex, he hecho muchos casos con Rotarex, pero yo no iría con Rotarex porque Rotarex, por su mecanismo de perforación, de detachment, tiene una capacidad más para remover lesiones entre subagudo y crónico. Es decir, esta placa que yo le digo a los residentes, esta no es una isquemia crónica agudizada, esta es una isquemia aguda cronificada.
¿Qué quiere decir? Que en algún momento hubo una ocupación trombótica, ¿cierto? Por una lesión primaria y que ese trombo se cronificó y ese trombo duro, ¿qué tal? Ese es el escenario ideal para Rotarex, ¿cierto? Lo menciono porque lo mencionó Luis Fernando en sus casos y creo que es una herramienta que es muy útil, pero en esos casos va mucho mejor. Abre, tiene un mecanismo de aspiración, tiene un mecanismo de transporte de los detritos de las placas y tal, un mecanismo de succión que hace que cada vez tengamos menos que utilizar filtros de protección distal. Es un aparato muy bueno para eso y que pone al descubierto la lesión primaria que causó el rebosamiento trombótico de ahí hacia arriba en el eje femoropoplíteo. Pero para lesiones como las que presentó Brian, por ejemplo, no exactamente en esa, que era una lesión puntual en el canal de Hunter, sino lesiones que son de estas, ya has visto que son calcificadas, pero que son múltiples en tándem y que son concéntricas. Yo prefiero una aterectomía direccional en este caso y preferiría hacer Ho1 o Turbo Hawk. Y de ahí en adelante están todas las opciones Abu Dhabi, ¿cierto? Entonces está los Excimer Laser, están los Panteris, están cosas sumamente suntuosas y muy, muy costosas de Qatar Airlines. Entonces, realmente creo que esas se salen de esta charla. Pero quiero decir que refiriéndose a aterectomía, no hay que quedarnos con lo que la industria nos pone, sino que hay que ver muchas alternativas para cada paciente. Las lesiones no son iguales, claramente. Quisiera hacer un comentario, pues tres puntos que me parecen importantes para esos pacientes. Pues yo, en la experiencia que tengo, sobre todo en esos pacientes como el que trataron ahí, el doctor García, pues que es una isquemia crítica, en lo que yo he visto últimamente, cuando pues empezamos, digamos, los que somos un poco más jóvenes en el mundo de la cirugía vascular, Ya me sentí viejo. Nos empezamos a enterar a través de pues, congresos y veíamos a personas como el doctor Montero y todas esas cosas haciendo los accesos pedios, tiras posteriores, y empezamos pues a hacer pues el intento y a ver los pacientes, y yo creo que uno sí se va dando cuenta que ese acceso le facilita muchas veces en lesiones muy complicadas, en oclusiones totales crónicas, que el acceso anterógrado no le brinda a uno la opción de avanzar la guía hasta abajo, y este acceso pedio, por ejemplo, digamos en mi caso me ha facilitado significativamente muchos de esos casos con unos resultados pues aceptables o buenos, que al final como dices tú, Carlos, pues dan buenos resultados para los pacientes. Y yo creo, y uno se pone como a hacer un recorderis de lo que ha hecho y digamos en el último año perfectamente, antes pues uno lo hacía, pero de 10 pacientes que uno hace críticos en el último año, perfectamente 3 o 4 les ha tenido que hacer algún tipo de acceso pedio, y eso ha facilitado mucho la evolución del caso, cosa que pues yo pues no se veía antes tan frecuentemente, por lo menos cuando yo me formé, eso yo no tuve la oportunidad de verlo. Eso por un lado. El otro que les quisiera preguntar a ustedes, cuando hacen el acceso, cuando están con la angioplastia y tienen un acceso subintimal, y en el eventual caso que no tengan un dispositivo para reentrada, ¿qué estrategias usan para reentrar nuevamente la luz verdadera sin llegar de pronto al tronco? Y pues, ¿qué pasa? Que uno, pues, de pronto les ha pasado que el fin de la guía es el tronco tibioperonero o la peronera y la lateral posterior, y pues ahí es donde entra, pero pues uno quisiera que si la oclusión va hasta P2, pues ahí pudiera uno de alguna manera, de alguna forma, ingresar nuevamente a la luz verdadera y rescatar ese vaso hasta ahí para no tener que ir hasta más abajo. Entonces, no sé ustedes qué estrategias han usado cuando no se tienen, digamos, un dispositivo como el Pioneer, que pues es una maravilla, pero pues no, lo que tú dices son opciones tipo Abu Dhabi que no tenemos todos, o de pronto el Entir, que no siempre está disponible para reentrada. ¿Qué estrategias usan ustedes para ese tipo de casos? Manuel, qué buena esa pregunta, porque fíjate que como lo mencionó Luis Fernando, yo tuve la oportunidad de ayudarle en ese caso a Luis Fernando, y no sé si me lo vayas a creer o no, pero
habíamos tenido 2 casos anteriores de enfermedad aortoilíaca, donde tuvimos que usar el Outback que teníamos, y teníamos 2 Outback. Fíjate lo que es esto que estamos precisamente discutiendo. Pueda que tengamos insumos a disposición, pero no tenemos 10 Outback ahí en el Cath Lab, ¿sabes? Y nos gastamos los 2 Outback que teníamos, y entonces nos quedamos en este caso sin tener un aparato de reentrada. Y yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero en el último caso que presentó él, que me echó al agua porque dijo que yo le había ayudado, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, en el angiograma inicial tenía poplitea, tenía P1, P2 y P3 ahí medio con alguna lesión. Entonces yo hubiese preguntado, oye, ¿y por qué terminaron con un supera en P2? Si realmente tenías una arteria sana. Pues fue eso, Manuel, exactamente. Que en el intento anterógrado, varias veces anduvimos por ahí, y la arteria fuimos perdiendo 1 centimetrito porque se disecó en el intento de reentrada, perdimos otro centimetrito, y conclusión del caso, P1 y P2 quedó prácticamente no de una condición anatómica como para arrancar la angioplastia de ahí hacia arriba. Entonces, realmente esa fue la razón por la cual terminó con un stent entre P1 y P2. Yo he tenido la oportunidad de usar Entir, he tenido la oportunidad de usar Outback, y he tenido la oportunidad de no usar nada porque no teníamos y porque el recurso era limitado. Y en ese caso, lo que yo he hecho es una técnica muy mariano-palenesca, que es utilizar un catéter vertebral no hidrofílico, un catéter vertebral normal, y modificarle la punta a una guía inicialmente 0.18. Utilizo mucho la guía de Boston B18, y con esa hacer una maniobra un poquito agresiva sobre el espacio subintimal que vamos, y lograr pasar. Esa es una técnica. La otra que hemos utilizado es un balón inflado en el espacio subintimal y por la vía retrógrada otro balón, técnica muy Miguel Monteresca. Son un poco agresivas. A Brian le va a sonar esto que es un poco agresivo, pero así lo hemos logrado. Lo otro es que, aspecto importantísimo, que yo a los residentes he tratado, dije, si quieren no aprendan nada más, pero esto sí que aprendan. Si vas con un aterótomo rotacional en una CTO femoropoplitea, no puedes ir subintimal, porque vas a tener estas lesiones que le dan a uno ganas de desaparecer un poco del escenario, que es, empiezas a hacer la aterotomía y tal, y cuando haces la inyección es mejor que cierres los ojos, porque eso se sale por todo lado, en el mejor de los casos, a los tejidos adyacentes a la arteria, y en el peor, múltiples fístulas, porque está muy pegadito a la vena, y resulta que tenemos fístulas arteriovenosas. Yo creo que a todos les ha pasado. Entonces, es un poco eso, ¿no? Es un poco, si vas ahí rotacional, tienes que ir endoluminal siempre. Esas son mis consideraciones. Creo que una consideración también importante, como vos nombrabas antes, en términos Abu Dhabi o en términos latinoamericanos, cuando empezamos, sobre todo en isquemia crítica, y no tenemos con todos los materiales, no tenemos materiales de reentrada y todo, en el cambio de acceso está prácticamente garantizado el éxito del procedimiento. La verdad que cuando uno empezó a hacer todo esto, cuando yo empecé a hacer todo esto, empezaba casi todo por crossover. Y si me preguntás ahora cuál fue tu último paciente crossover, no lo recuerdo. Y muchas veces cuando en un procedimiento en isquemia crítica, sobre todo, no tenemos éxito y decimos, bueno, volvemos mañana o volvemos pasado con este mismo paciente, con solo cambiar el acceso, con solo decir, hoy voy por otro lado, lo lográs. Y los accesos retrógrados, como decía Manuel, nos han facilitado la vida, ¿no? Los accesos distales en isquemia crítica, por sobre todas las cosas, nos han facilitado la vida. Era una lesión que nosotros puyábamos desde arriba, a veces desde contralateral, y nos costaba mucho, y solo con cambiar el acceso no tenés que gastar más, no tenés que optimizar más recursos, solamente el acceso y el tiempo te facilita muchísimo el procedimiento. Pero bueno, esto nos lo dio Larry, nos lo dio Palena, el TAMI, nos dio la evidencia de los accesos distales. Y sobre todo, hoy día en pandemia, donde cuando uno mete un paciente a Cath Lab, te piden que ese paciente del hospital se vaya en el día para autorizarte el procedimiento porque no hay camas.
un acceso pedio es un paciente que entra a la mañana y a la tarde está caminando y se está yendo. Exacto, creo que bueno, tuvimos hoy varias enseñanzas, la idea es ir aumentando un poco cada vez más la complejidad en estos casos. Nos vamos con varias enseñanzas importantes con respecto a utilizar radial para diagnóstico, entender que el uso de ultrasonido para las punciones debería ser ya mandatorio y los centros que no lo están haciendo, por favor, empezar a entrenarse, porque esto va de la mano con el final que dijo recién Brian, que permite cambiar los accesos, permite cambiar la estrategia rápidamente con baja tasa de complicaciones. Utilizar distintos dispositivos como el Audat, como el Pioneer son fundamentales, pero también utilizar el Audat latino también es importante, una simple guía con un vertebral permite hacer una reentrada, y también si no se puede hacer una reentrada, sí hacer un retrógrado y hacer un CART, y eso justamente permite conseguir una reentrada. Vimos sobre las técnicas a nivel ostiales, la importancia que tiene si uno va a hacer un adecuado implante, si no va a ser una adecuada estrategia, todo eso sirve, pero fundamental siempre pensar en el paciente, pensar en la estrategia farmacológica y en el apoyo que le vamos a dar al paciente. Carlos, tus consideraciones. Pienso que muy enriquecedor todo esto, son diferentes formas de abordar esta patología que, como lo dije al principio, es muy frecuente y ocupa un espacio bastante amplio de nuestra práctica clínica diaria. Creo que muchas lecciones creo que nos abre la mente para ver las cosas interesantes que se están haciendo en otras latitudes, estos escenarios de compartir experiencias, de charlar amenamente, de compartir, me parecen muy enriquecedores y ojalá tengamos la posibilidad de seguirlos haciendo. Gloria, no sé si tengas algún comentario final de conclusión. No, mira, muchas gracias por invitarme. Realmente esta discusión muy rica y también la parte de la educación, ¿no? Porque, verdad, lo que estamos haciendo ahora no es lo mismo que hicimos cuando estábamos en fellowship. Yo hace 12 años y cambiamos no toda la técnica, pero ahora tenemos mucho más diferentes solo perspectivas. Y como dijo Manuel, a veces uno empieza en un congreso, en una charla y empieza a intentar un acceso diferente para sus pacientes. Y eso está muy importante porque la innovación creo que está como el hallmark de nuestra práctica en la parte clínica con los pacientes. Así que muchas gracias por invitarme. Manuel, ¿alguna consideración final? No, pues muy, muy interesante, todas las enseñanzas, todos los trucos, todos los datos que nos dan. Pues no, yo creo que pues el segmento femoropopliteo todavía es un segmento que a veces es un poco, uno piensa que es un segmento fácil de manejar, pero cuando uno se da cuenta todo lo que hay que hacer y todo lo que uno le puede pasar y todos los retos y lo que se puede hacer, pues hay muchas cosas por hacer con el segmento femoropopliteo, muchas estrategias, muchas opciones para darle a sus pacientes, que es lo más importante. Yo creo que esa es la enseñanza más importante de todo esto, ¿no? Que hay que ver cómo se tratan los pacientes con las mejores opciones en lo que cada uno tenga en su medio, ya sean las que dices, Carlos, tú con tipo Abu Dhabi o de pronto en otros medios, pero generalmente uno se adapta y cuando se adapta comienzan a salir buenas ideas y de esas buenas ideas solamente salen cosas muy buenas. Bien, Brian, ¿algún comentario final ya para la despedida? Más que nada, agradecimiento hacia ustedes, hacia la comunidad Endolat, muy enriquecedora la charla, aprendimos entre todos, generalmente cuando uno da una charla es el que más aprende es uno, porque va a buscar y a perfeccionar todo lo que uno hace antes de exponerlo. La verdad que para agradecimiento, y bueno, está muy bueno estas reuniones para expresar lo que uno hace y compartir la experiencia con los demás. Creo que el territorio femoropopliteo, creo que la isquemia crítica, básicamente lo periférico, no debe ser visto como un complemento de cardiólogos intervencionistas, sino creo que va camino hacia una subespecialidad, dentro de una subespecialidad que es la hemodinamia. Muchas veces acá en Argentina los cardiólogos intervencionistas hacen coronario y un ratito periférico, y eso es un error. Creo que el que hace periférico tiene que empezar a imbuirse aquí y especializarse en periférico, porque
el territorio es enorme, lo que hay para aprender, para hacer y para innovar es altísimo. Se ve que estamos atrasados con respecto a los coronarios, pero es aquí donde debemos crecer. Bueno, amigos de Endolat, con esto terminamos nuestro primer Endolive Series. Espero que haya sido de su agrado. Esperamos contar con todos ustedes para próximos eventos. La cordial invitación para que se vinculen, para que estén pendientes de nuestras plataformas, de las redes sociales, para nuevos eventos. Así que con este mensaje de bienvenidos nuevamente a estos escenarios Endolab, nos despedimos invitándolos a nuestros próximos eventos. Muchas gracias. Buenas noches a todos y muchas gracias.